Ya estamos en pleno abril. Hace ya más de 40 días que se inició el conflicto de Irán. Hace ya más de 40 días que la gente está comenzando a pensar en masa que su próximo coche quizás no debiera llevar un derivado del petróleo dentro. Y por tanto, la demanda de coches eléctricos se empieza a incrementar, en teoría, en algunos sitios, como en España, porque aquí lo tenemos todavía que ver, pero hay otras partes del mundo en el que hay auténticas avalanchas, especialmente en los países más afectados por esta crisis, que son los del sudeste asiático. Avalanchas a los concesionarios de coches eléctricos. En países como Australia se cuenta que se han agotado los coches de segunda mano eléctricos, no solamente los coches nuevos. Y habíamos dicho que esto pues no ocurre inmediatamente en un mercado como el español, pero que si esto iba a tener algún tipo de efecto, lo íbamos a empezar a notar pues con un cierto decalaje, como mínimo un mes, pero quizás un poco más. Y por esto hoy os quiero traer una gráfica que yo voy actualizando con mucha asiduidad, pero que muestro muy pocas veces y que probablemente vuelva a traer a futuros programas para ver qué se puede esperar de la demanda de coches eléctricos en España en las semanas y meses que vienen. Y me gustaría mucho compartir esta gráfica con vosotros. ¿Os apetece verla? Pues venga, vamos allá. La gráfica es esta, yo os la voy a explicar. Esta gráfica toma cada día que se matriculan coches en España el porcentaje de ese día de ventas de coches 100% eléctricos a particulares. No el total, porque hemos visto ya en programas anteriores que esto puede variar muchísimo si es una época en la que, por ejemplo, como ha pasado recientemente, las empresas de rentacar compran mucho o es un periodo de automatriculaciones porque está a punto de acabar un periodo crítico para deshacerse de coches de una motorización u otra, porque van a cambiar las emisiones de CO2 permitidas, etcétera, etcétera. Entonces nos quedamos con las ventas estrictamente a particulares, que son las que muestran claramente eh, qué es lo que el público está realmente comprando. Entonces, dejadme que os cuente esta gráfica en qué consiste. Este inicio de la gráfica es el primer trimestre de 2025. Vemos una línea de tendencia, los datos diarios son las líneas azules y la línea roja de puntos es el promedio de los últimos 30 días, de los 30 días anteriores. Y aquí vemos cómo en el inicio del primer trimestre de 2025, pues nos estábamos moviendo en el entorno del 6,5-7% en enero. En febrero hubo un momento, y sobre todo este pico ya está en marzo, que sube. ¿Y cuándo sube tradicionalmente? Porque vemos aquí este pico de finales del primer trimestre, vemos este pico de finales del segundo trimestre, este finales del tercer trimestre, finales del cuarto trimestre, y este es el primer trimestre de 2026 que ha terminado aquí, y más o menos estos últimos días son los 10 primeros días, 8 primeros días de abril. Estos picos corresponden a la llegada de los barcos de la marca que más coches eléctricos vende en España, que es Tesla. Y Tesla vende todo el año, pero entrega muy concentrado en la parte final de cada trimestre. Y esta gráfica lo que muestra son las matriculaciones. Y por lo tanto, cuando Tesla entrega todo lo que ha vendido durante el trimestre, pues eso llega en barcos que llegan de golpe y hay un procedimiento de entregas y de logística de Tesla que es muy, muy, muy bueno y que, por cierto, ha salido en las noticias que la persona que estaba a cargo de esto en Europa de Tesla se la ha llevado Xiaomi, o sea que es de esperar que Xiaomi quiera imitar el procedimiento tan eficiente que tiene Tesla para, con su logística y de entregas, ser capaz de despachar en muy pocos días las ventas de 3 meses de forma limpia y siempre coincidiendo con el final de trimestre. Bueno, pues cada vez que llega el periodo en el que Tesla entrega, el promedio sube. Por lo tanto, hay que fijarse un poco más en la media de los últimos 30 días porque nos va a indicar una tendencia un poco mejor, un poco más suavizada. Y aquí pues vemos que en el tercer trimestre de 2025
en el que se alcanzó este 19% por primera vez en un solo día, pues coincidieron un par de factores. No solamente el desembarco de los coches que vienen de China de Tesla, sino que coincidió también con una fuerte llegada de BYD, que a partir de ese momento iba a competir. De hecho, en el cuarto trimestre de 2025, BYD venció a Tesla por primera vez en un trimestre en España. Ojo que esto no son entregas, son porcentajes de entregas, porque coincide que en este periodo que tenemos aquí, que me estoy marcando con el puntero, es agosto. En agosto no se hacen muchas entregas de coche, pero como lo estamos relativizando al mirar el porcentaje, pues esto marcó el porcentaje más elevado de la historia. Tanto es así que a partir de aquí se sospecha que el efecto de que se había dicho que se habían agotado las ayudas del MOVES 3 pues hizo que mucha gente no se decidiera por el eléctrico, y mucha gente que no tenía tanta prisa al oír que los fondos se podían acabar, adelantaran la compra al tercer trimestre del año pasado. Normalmente en el primer trimestre de cada año cae el porcentaje de ventas de coches eléctricos a particulares, y aquí nos encontramos en este momento. Aquí donde estoy marcando con el puntero, que vuelve casi hasta el 5% durante una semana, pero que rápidamente se recupera y comienza a subir, de tal forma que el promedio de 30 días se empieza a recuperar. A principios de año nos estábamos moviendo en torno al 10% en el promedio de los últimos 30 días. Si esto lo comparamos con un año anterior, estábamos en torno al 6,5%. Pero a partir de aquí se produjo un aumento muy importante que no tuvimos el año pasado. La pendiente de este promedio es menor que la pendiente de este promedio que tenemos a partir de febrero de este año. Aquí se acelera mucho más. Y en el mes de abril los mínimos están en el 13,3. Justo un año antes estaban por debajo del 10, con mínimos del 5,6. Nos hemos ido del 6 al 13, pues son casi 9 puntos de diferencia en los mínimos, y del 9 al 14 son 5 puntos en el promedio, un promedio menos volátil. Que lo vemos por la forma de la gráfica. Y esto nos dice cuánto hemos crecido en nuestra demanda sin el efecto todavía muy notorio del conflicto de Irán. Estamos ya unos 5 puntos por encima en la demanda, 5 puntos reales en la demanda de coches 100% eléctricos por parte de particulares. Pero con la particularidad de que en el inicio del segundo mes del trimestre el promedio continúa subiendo, mientras que el año pasado, en el inicio del segundo trimestre, volvió a bajar. Viene de una pendiente mucho más elevada que el año pasado, y no solo no decae en el inicio del segundo trimestre para después volver a subir, sino que sube ligeramente incluso en el inicio del segundo trimestre, con picos muy elevados, cercanos al 18%, sin Tesla, porque Tesla ha dejado de entregar en el último día del primer trimestre, se ha quedado en unas pocas unidades al día, y ante la ausencia de Tesla, que en otros trimestres nos hacía una brecha aquí, nos abría un hueco tremendo al inicio de cada uno de los trimestres, esta vez ese vacío no se ha producido. Y esto es lo que yo encuentro más novedoso. Es muy pronto para cantar victoria. No tenemos ni idea si los otros mercados del sudeste asiático, si los mercados de Latinoamérica, si los mercados de centro y norte de Europa nos van a chupar toda la posible oferta que nos pueda llegar de China y de Europa. Pero es una señal inequívoca de que esto, pues el anuncio del Auto Plus, más el aumento de demanda, más la ausencia de críticas al coche eléctrico con la que está cayendo, la curva se está comportando, primero, en un nivel 5 puntos por encima de lo que estábamos hace un año, pero como tendencia de aquí a las próximas semanas, pues tiene un comportamiento distinto, porque no ha decaído al inicio del trimestre, sino que incluso se ha elevado el promedio un poco, es decir, se ha más que compensado el hecho de que Tesla al principio del trimestre
vende pero no entrega porque han llegado modelos nuevos, etcétera, etcétera, y han llegado los modelos nuevos en un momento en el que es muy posible que mucha gente que tenía pensado comprarse un coche eléctrico en los próximos meses, con los acontecimientos que están teniendo lugar en Irán, hayan decidido dar el paso ya. Este es el coche que yo quiero antes de que se me agote el CHR Plus, antes de que se me agote el DeepAl SC, los que han llegado ahora. O voy a aprovechar esta oferta que me hace, no sé, llámalo X. E incluso hasta marcas que normalmente eran más reticentes están dando el brazo a torcer. Así que yo soy muy optimista y no tan prudentemente optimista. Sí que hay riesgos de que no consigamos que esto realmente rompa tendencias pasadas porque nos vayamos a quedar sin la oferta. Pero ojo, porque si la gente se decide ahora a moverse a la movilidad eléctrica, en términos relativos es muy difícil que esto no cambie la tendencia, porque lo que sí va a hacer es esperar. Si tú has tomado ya, dudabas, pero ahora has tomado la decisión de ir a por coche eléctrico, el coche de combustión no lo vas a comprar y por lo tanto esa venta no se va a realizar. Entonces, en términos relativos, sí que hay que ser optimista en cuanto a que esta vez es posible que se haya roto la maldición en España y que abandonemos y dejemos atrás ese 10% del total, no solamente de particulares, para siempre, ¿no? Que ya lo superemos y ya nos enfoquemos en el siguiente 5% que sería terminar el año en torno al 15-20% de ventas de coches eléctricos total. ¿Os ha gustado esta gráfica? ¿Os ha gustado el optimismo que muestro en ella de cara a las próximas semanas? ¿Tenéis ganas de que comprobemos si andamos muy equivocados o no? Pues me alegrará saberlo y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.